El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mañana, o desde hoy en la noche, celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Y por eso el Evangelio que acabamos de escuchar claramente nos habla de esa acción de Jesús, volver al Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. ¡Qué claridad la de Jesús! Salí del Padre. Claro, la misión de Cristo, encomendada por el Padre, de redimirnos, de salvarnos, se cumplió. La cruz fue el signo de la entrega victoriosa. Su sangre nos ha sellado a todos y su gloriosa resurrección nos habla de que vivo da vida y que vive en medio de nosotros. Por eso sale del Padre, viene al mundo, pero otra vez deja el mundo y vuelve al Padre. Recordemos que esa actitud, esa unción, ese regalo, esa filiación que tiene Jesús con el Padre, es la que el mismo Jesús nos enseña a nosotros, de sentir la presencia amorosa del Padre, de entregarnos al Padre, de amar al Padre, de darle gloria al Padre, de ser fieles al Padre, de decirle sí en todo momento al Padre. Porque ahí está también, nosotros debemos entender el retorno de nuestra vida en una sincera conversión es al Padre. Que la celebración de este fin de semana nos haga descubrir que no nos quedamos solos. Jesús lo ha venido diciendo: conviene que yo me vaya, no los dejaré huérfanos, me quedaré con ustedes, seguiré entre ustedes. Recuerden todo lo que hemos leído bíblicamente durante esta semana. Llega entonces esta fiesta como un regalo para entender y comprender su amor infinito. El sello de su amor se pactó y se ha quedado entre nosotros. Por eso, creamos en el Señor Jesús, aceptemos al Señor Jesús. También Jesús aprovecha para decir: pídanle al Padre en mi nombre y Él se los dará. Todo lo que pidamos al Padre en nombre de Jesús se nos concede, si conviene, si es lo mejor para nuestra alma, si no es una actitud caprichosa como la que a veces tenemos al momento de orar y de pedir al Señor. Pero nada se nos negará si verdaderamente pedimos en nombre de Jesús. Y esto nos deja como una oportunidad de reflexionar sobre la confianza que debemos tener en el Señor. Una confianza que nos debe llevar ¿a qué? A abandonarnos en Él y a tenerlo a Él como nuestra certeza. Y yo quiero que pienses en esas dos palabras. Si verdaderamente confío en el Señor, eso significa entonces que yo me abandono en Él y lo tengo a Él como mi gran certeza. ¿Y qué implica abandonarnos en Él? Dejarnos envolver de su gracia. Abandonarnos significa totalmente
darnos a Él, depositarnos en Él, entregarnos en Él, con la confianza y la certeza de que no nos va a fallar. ¿Te ha fallado? Nunca. ¿Me ha fallado? Nunca. Pues hoy que también estamos buscando de su protección, tenemos la total certeza de que no nos va a fallar, de que no nos va a fallar, que está con nosotros, que nos acompaña, que nos cuida, que nos bendice, que su manifestación de amor no ha cesado, seguirá manifestándose. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nuestra Reina, nuestra Señora, nuestra Auxiliadora, la que nos cobija con su manto, la que es el arca de la nueva alianza, la que es la intercesora, la que es nuestro socorro, la que es nuestra columna espiritual, nos ayude por medio de la oración que hacemos con ella a entender esa total confianza que debemos tener en el Señor, como ella, que confió siempre, como ella, que se abandonó en el Señor, como ella, que tenía como certeza a Dios. Este mundo de tanto engaño, de tanta falsedad, necesita una certeza. Y yo te digo, hermano, nuestra única certeza es el Señor. No hay más. Él es nuestra única certeza. Confiemos en Él. Unidos a la Santísima Virgen María, pidamos la fuerza del Espíritu Santo en este segundo día de la novena de preparación a Pentecostés. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de Santa María la Virgen, tu amadísima esposa, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de Santa María la Virgen, tu amadísima esposa, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre lo ordena, Cristo lo dispone, y el Espíritu Santo abra los corazones que nos pueden hacer el bien. El Padre lo ordena, el Hijo lo dispone, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra mía. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Seguimos en nuestra preparación para la consagración a Dios por medio del triunfante, inmaculado y victorioso corazón de María, que nos hará entrar en el corazón de Cristo y en el amor del Padre. Y venimos con unas enseñanzas muy interesantes, que las hemos llamado armas o herramientas para nuestra batalla, en las que, aunque ya las conocemos, sucede que o se nos han olvidado o las estamos practicando mal. Repito, o se nos han olvidado o las estamos practicando mal. Y son precisamente la confesión, que ampliamente hablamos de ella, la oración, que ampliamente hablamos de ella, y hoy, de una manera muy importante, unidos a la Santísima Virgen María, como buena mamá, se nos recuerda y nos invita para que retomemos el camino y vivamos ampliamente la Eucaristía. Y hoy quiero hablarles de la Eucaristía. Hermanos, la Eucaristía es un sacramento. Es el sacramento más sagrado. Es el sacramento más sagrado. Frente a la Eucaristía, nosotros tenemos que entregarnos apasionadamente, porque es el momento cumbre de nuestra realización cristiana. Porque la Eucaristía es la fuente, la cumbre de toda la vida cristiana. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y por eso que dice Jesús allá en Juan 6:56, lo va a retomar Pablo allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 16, cuando dice: el cáliz de la bendición
es la comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Todos los cristianos debemos alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor. Es absolutamente necesario para tener la vida eterna. Por eso la Santísima Virgen María nos dice: hijos míos, no se pueden adormecer y deben asistir con devoción a la Eucaristía. Deben participar con devoción de la Eucaristía. Nosotros debemos buscar agradar a la Virgen y al Señor participando de la celebración de la misa. No podemos volver la misa algo de costumbre, algo de rutina, algo de compromiso o de simple cumplimiento. No, es la Eucaristía la oportunidad de descubrir todos los dones y gracias que Dios nos da en ese tan admirable y portentoso sacramento. Debemos participar de la Eucaristía con máxima alegría, con todo el amor que nos sea posible, con toda la gratitud que nos sea posible. Debemos prepararnos bien para ese encuentro eucarístico. Si puede ser todos los días, qué bendición. Si por algún motivo no puede ser diario, por lo menos el dominical. Decía alguien, se necesitaría una eternidad para preparar una misa. Se necesitaría otra eternidad para celebrarla. Y se necesitaría otra eternidad para agradecerla. Y a veces nuestra preparación es muy simple, o casi ninguna preparación. Llegamos a las carreras, llegamos sin tiempo, llegamos tarde. Y ni qué decir de la preparación espiritual, no hacemos el ayuno eucarístico y hasta decimos eso ya pasó de moda. No nos acercamos con el respeto a la celebración eucarística dignamente vestidos. Nos da lo mismo comulgar si estamos en pecado o no. Y ahí entonces empezamos a descubrir que estamos cometiendo un montón de sacrilegios al comulgar sin estar en gracia, que estamos siendo irreverentes en la manera de vestir y venir al templo, que estamos faltando de una manera muy, muy grande al respeto que se merece Jesús Eucaristía. Y comulgar en pecado, y comulgar sin estar en gracia, y comulgar aún sabiendo que no debemos hacerlo, olvidándonos de que Jesús está ahí, de que es su presencia real, su presencia auténtica, su presencia maravillosa. Nosotros, en la Santa Misa, estamos ante el mismo Dios y Señor. Es que ese pan que huele a pan, que sabe a pan, parece pan, una vez consagrado es el cuerpo de Cristo. Y ese vino que huele a vino, sabe a vino y parece vino, una vez consagrada es la sangre de Cristo. Recordemos entonces la importancia de la Santa Eucaristía. Cómo vence a Satanás, derrota a Satanás, aniquila a Satanás, destruye a Satanás. ¿Queremos el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Pues María nos ofrece a Cristo. Ella es la Madre de Jesús Eucaristía. Ella es la que porta a Jesús Eucaristía. Ella es la que nos da el alimento de la salvación, Jesús Eucaristía. La Eucaristía no es una obra de teatro. La Eucaristía no es una puesta en escena de algunos acontecimientos conmemorativos. Yo quiero que graben esta palabra, que es la explicación teológica más profunda sobre lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es la actualización del misterio de Cristo. Grábenlo. Actualización del misterio de Cristo. La Eucaristía hace presente a Cristo, actualiza a Cristo, hace real a Cristo. Muchos han hablado de la Eucaristía como una conmemoración, como un recuerdo, pero es más que eso. La Eucaristía es más que eso, hace presente a Cristo, actualiza a Cristo. En la Eucaristía se hace real la presencia de Jesús. Sí, ese Jesús que nació en Belén, ese Jesús que pasó haciendo el bien, ese Jesús que en la cruz se entregó, ese Jesús que su sangre derramó, ese Jesús que ha resucitado, ese es presente en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía no solamente es
el misterio de la cruz, aunque es la profundidad del misterio de la cruz, cuerpo y sangre que se entrega en la patena y en el cáliz como en la cruz. Porque aunque en la cruz fue de manera cruenta y dolorosa, en la Eucaristía es incruenta y sin dolor. Pero no solamente es la actualización del misterio de la pasión, muerte y resurrección. La Eucaristía es la actualización de Cristo que se encarnó, que se hizo hombre. La Eucaristía es también la actualización de Cristo que pasó y pasa haciendo el bien, sanando, liberando, restaurando. Por eso la Eucaristía es la actualización total de Jesucristo. Es la actualización plena y definitiva de Jesucristo. Ahora bien, la Eucaristía ha tenido a lo largo de la historia un proceso de elaboración en la liturgia a lo que hoy tenemos como la celebración. Pero el eje central, el punto crucial, no ha cambiado. Las mismas palabras de Jesús de la última cena. Porque esa es, en esencia, la importancia del celebrar el misterio. Unido, claro, a que sea pan y vino, porque nadie puede decir entonces que porque la Coca-Cola es más famosa, que porque la leche es más famosa, entonces cambiémosla. No se puede cambiar el vino, porque ese fue el que usó Jesús. Lo mismo el pan, no se puede cambiar ni por tostada, ni por arepa, ni por nada más. Tiene que ser pan sin levadura, porque ese fue el que utilizó Cristo. Además, sin la fuerza del Espíritu tampoco actuaría la Eucaristía. Necesitamos la acción del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no hay sacramento. Ninguno, y tampoco habría Eucaristía sin el Espíritu Santo. Por eso el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino diciendo: santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese sacerdote válidamente ordenado, ese sacerdote diciendo las palabras de Jesús de la última cena, ese sacerdote tomando pan y vino, porque no puede ser otra cosa, y diciendo que el Espíritu Santo descienda, obra Eucaristía, hace Eucaristía, realiza Eucaristía, actualiza a Cristo. Ahora bien, los demás ritos de la Santa Misa, todos muy bien elaborados, con una riqueza litúrgica, histórica, dogmática, teológica, invaluable. Cada palabra de la Santa Misa ha sido estudiada por los siglos. Cada acción de la Santa Misa ha sido valorada por los santos, los teólogos y todo el magisterio de la Iglesia, para que de repente alguno le dé por inventarse cualquier cosa en la misa. Ahora bien, yo entiendo que cada sacerdote le impregna su dinamismo, pero hay momentos de la misa que no le puede impregnar nada porque es el misterio. Que en la homilía el sacerdote utilice medios tecnológicos, que en la homilía el sacerdote utilice estrategias pedagógicas para ayudar a la evangelización, está bien. Que hay partes de la misa que se prestan para ayudar un poco a la evangelización, está bien. Pero que se dañe el misterio, que se interrumpa el misterio, que se perturbe el misterio, no. La Eucaristía es la Eucaristía. Es el misterio que actualiza a Cristo. Y tenemos que ir a ella con total reverencia, respeto, dignidad, amor, devoción. No puedo recibir a Cristo si estoy en pecado. No puedo recibir a Cristo si estoy en unión libre. No puedo recibir a Cristo si no me he confesado como debe ser. No puedo recibir a Cristo si no estoy en digna presencia ante Él. Frente a esto, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a reparar por tantas ofensas a la presencia de Jesús sacramentado. Cuántos sacrilegios se cometen en los templos, en las capillas, en los monasterios, en las catedrales. Cuántas profanaciones a la Eucaristía. Cuántas irreverencias a la Eucaristía. Cuántas apostasías y herejías contra la Eucaristía, que es lo más sagrado que tenemos. Reparemos por todas las ofensas eucarísticas. En la Eucaristía está lo más grande, lo más sagrado, lo más sublime, lo más pleno de nosotros. Es Jesús mismo.
Por eso la importancia de recibirlo dignamente. Yo felicito a los que reciben a Jesús en la boca. Yo felicito a los que están recibiendo a Jesús como debe ser. No voy a entrar en la polémica, porque no es el tema que me corresponde en este momento. Pero qué alegría a los que el Espíritu Santo los ha iluminado correctamente a recibir el cuerpo del Señor. Síganlo haciendo. Y no entren en polémica con ningún ministro. No juzguen a ningún ministro. Ni entremos en la pelea de todo lo que estamos viendo tan doloroso. No crean, a mí me duele todas las imágenes que recibo de la manera como están profanando lo más sagrado que tenemos. Pero nuestra misión de evangelización no puede ser la de atacar y atacar y atacar. No, oremos en reparación. Ayúdenme a reparar por todas esas ofensas eucarísticas. Ayúdenme a reparar por todas esas comuniones sacrílegas. Ayúdenme a reparar por esa manera tan indiferente como reciben muchos la Eucaristía. Ayúdenme a reparar por todos los agravios que se están cometiendo al recibir a Jesús en la mano. Todos los agravios que se están cometiendo al repartir la comunión como si fuera cualquier cosa, perdiéndole el respeto y la dignidad a lo que es tan valioso, a no ser de que para muchos ahí no esté Jesús, pero si para ti y para mí ahí está el Señor, entonces a recibirlo dignamente y a reparar por quienes no lo están haciendo. Dentro de la iglesia, tú y yo tenemos que ser almas reparadoras para esas ofensas tan grandes que se cometen en la Eucaristía. Esas ofensas tan atroces a lo más sagrado que tenemos. Cómo es de pisoteada, manoseada y de manera ultrajada la Sagrada Eucaristía. Pero si estás dentro de la iglesia, no hagamos una polémica más grande. Y en vez de estar con críticas destructivas, hagamos oración y reparación. Alguien me decía, padre, pero es que hay que denunciar. Es que ya lo sabemos. O sea, el que está en los caminos espirituales sabe cómo debe recibir a Jesús, cuál es la dignidad para recibirlo. Pero es que la ignorancia es mucha. Sí, por eso hay que evangelizar, pero con amor, no con destrucción. Porque es que, ¿qué nos dicen muchas personas que de pronto se han ido alejando? Mírenlos, ellos mismos desunidos. Mírenlos, ellos mismos se atacan entre sí. Ellos no están de acuerdo. Entonces yo creo que tenemos que mejorar un poco el lenguaje. No estoy diciendo que tenemos entonces que quedarnos callados, perros mudos, que no evangelizamos, ni hablamos, ni predicamos. Claro que lo hacemos. Pero atención, sin ir a herir más, porque ya está bastante herida la unidad de la iglesia. Y entonces nuestra labor debe ser de reparación. Yo creo en el poder reparador. Yo sé que usted también, hermano. Entonces ayúdenme a reparar, porque cada vez que reparemos por comuniones sacrílegas, por agravios que se cometen al Santísimo, por todas las blasfemias que hay, por todas las maneras idolátricas que a veces se cometen en la misma celebración y por todas las profanaciones que hay a lo más sagrado que tenemos, la reparación nos va a levantar a todos nosotros y va a generar la purificación que se necesita, la que tú y yo queremos realizar para que triunfe el Inmaculado Corazón de María y así triunfe Cristo, Jesús Eucaristía. Deleitémonos con este apasionante regalo que nos ha dado el Señor al quedarse en la Eucaristía, al estar en la Eucaristía. Y que cada momento de la Santa Misa la vivamos a plenitud, la vivamos en total alegría del encuentro vital que es estar con la presencia de Jesús sacramentado. Yo te invito para que la vivencia de la Eucaristía la hagas con toda devoción y recogimiento. Que le pidas perdón al Señor por las veces que no has celebrado con la dignidad que se merece este sacramento.
por las veces que llegaste a recibir la comunión sin estar en gracia. Y para que juntos reparemos por todo el daño y las ofensas con los que Jesús es ultrajado en el sacramento del altar. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y yo los invito para que miren el video que les voy a enviar sobre la Eucaristía. Este fue un video que yo elaboré para las pequeñas comunidades de nuestra parroquia, hablando de la Eucaristía. Y veo que es un video que les va a servir muchísimo. Disfruten el video que yo elaboré sobre la Eucaristía. Yo les recomiendo, como les he recomendado siempre, estas catequesis son para ustedes. Yo no me opongo a que tú evangelices con estas catequesis, videos y enseñanzas, pero no le echen las perlas a los cerdos. Por favor, que tratemos que si alguien sí quiere recibir la enseñanza, se la demos. Pero no enviemos esto a todo el mundo, ni lo reenviemos como si estuviéramos reenviando cualquier cosa por ahí. No, esto es muy importante, esto es muy sagrado y esto no es para todo el mundo. Que quien lo vaya a recibir es porque lo va a aprovechar. Disfruten el video sobre este hermoso trabajo y sobre esta herramienta preciosa que es la Eucaristía. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Porque seguimos en esta preparación para consagrarnos a Dios por medio del Inmaculado Corazón de María. Porque queremos que triunfe la victoria del Inmaculado Corazón de María, que no será otra que el triunfo del corazón de Cristo y del reino del Padre. Vamos a compartir hoy la cuarta herramienta, la cuarta estrategia, esta cuarta arma poderosa con la que podemos nosotros vencer más fácilmente el mal, derrotar muchas situaciones de tentación, vivir en la libertad de los hijos de Dios y que, como hemos dicho repetidas veces, son prácticas de las que se han hablado siempre, pero que o las hemos olvidado desechando su práctica o las estamos practicando mal. Y precisamente quiero hablarles hoy de una de esas prácticas maravillosas que se llama el ayuno. Ahora bien, el ayuno hace parte de una realidad que es el valor o virtud de la mortificación. Vamos a ser claros. La palabra mortificación significa en gran manera darle muerte a algo, ¿cierto? Mortificar significa dar muerte o hacer morir. Esto se refiere a que literalmente nosotros debemos darle muerte a muchas cosas materiales, que la dimensión física y la dimensión del pecado no sean las que nos dominen. Y así, cuando hablamos de la mortificación, lo que estamos diciendo es: yo le doy muerte a aquellas cosas que Cristo pide que le demos muerte. Que le demos muerte a aquellas cosas que son el pecado y que son consecuencia del pecado y que no nos hacen estar unidos a Cristo. Así es. En esa línea de la mortificación, entonces, están los ayunos, las abstinencias, las vigilias, las penitencias. Lo más interesante es cómo de los santos todos practicaron la mortificación. Algunos se preguntarán, ¿pero en pleno siglo XXI todavía tiene sentido mortificarse? Es más, muchos consideran que esto es algo anticuado, pasado de moda. Le he escuchado incluso a muchos sacerdotes que dicen que ¿cómo así? Que muerte a las cosas del mundo. Y yo creo que tenemos que puntualizar eso. O sea, en ningún momento estamos diciendo que todo el mundo es malo y que hay que darle muerte a todo lo que tenga que ver con el mundo y que hay que darle duro al cuerpo. No, yo no estoy diciendo eso. Pero yo sí te estoy invitando, hermano, a que no seas
tan superficial y pienses, no, esto no sirve, es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y entonces ¿por qué lo voy a maltratar? Es que mortificar es olvidarme que soy templo de Dios. No, esa es una respuesta equivocada, porque el mismo Jesús utiliza expresiones como entrar por la puerta estrecha. Jesús utiliza muchas como son del mundo, pero no le pertenecen al mundo. El que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Es más, utiliza la expresión el que no se niegue a sí mismo. Entonces, siendo así, Cristo pide que nosotros entendemos la importancia de negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Eso está en Mateo 16:24. O sea que Jesús habló muchas veces de la actitud como virtuosa de mortificación. Todo en la vida tenemos momentos difíciles, sufrimientos, que ofrecidos se vuelven redentores. Jesús insiste en ser perfectos como el Padre Celestial. Por eso nos pide la mortificación, que no es otra cosa sino entender que hay realidades en mi vida y en el mundo en el que vivo desordenadas, equivocadas, inclinadas al mal, al odio, al rencor, al orgullo, a la hipocresía, y por lo tanto deben ser combatidas. Es decir, no puedo dejar que tomen raíz en mí. Es ahí donde se inserta la mortificación. La mortificación es una palabra que de pronto no atrae. Y entonces, si estamos hablando en un ambiente secular, en un ambiente pagano o sencillamente en un ambiente familiar donde pues espiritualmente no se está avanzando mucho, que digamos, utilizamos la palabra mortificación, inmediatamente nos dicen, anticuado, eso era del medioevo, ¿cómo que mortificarse? Yo creo que hay que poner el equilibrio. Es decir, no entender la mortificación como que todo lo que hay que hacer es darle duro al cuerpo, maltratar el cuerpo, siempre ver que todo lo que hacemos es malo y que entonces no hacemos nada bueno y que por lo tanto entonces démosle duro al cuerpo. Pero también está el otro extremo, y es que entonces no interesa hacer ningún sufrimiento, ninguna penitencia, en palabras muy sencillas. Ustedes me lo han escuchado muchas veces. Es entender que hay algo más importante que el cuerpo, y es el alma. Es darle a entender al cuerpo que no es el que manda, que no son sus pasiones, sus inclinaciones, sino lo espiritual, que lo espiritual tiene más poder, que lo espiritual es más valioso. Ahí en esa línea es que se entiende la mortificación. El hombre está aquí en esta tierra y hay un desequilibrio en el hombre, y es su inclinación al mal. Esa inclinación al mal es la que rompe la armonía entre Dios y nosotros, y es el pecado. Y por eso el pecado es aquello que nos termina por hacer perdernos de la gracia de Dios. Debemos volver al orden y vencer esa inclinación al mal. Y volver al orden y vencer esa inclinación al mal, pues es vivir de la gracia. ¿Y cómo podemos vivir de la gracia? Pues reconociendo el poder de Dios. ¿Y cómo reconocemos el poder de Dios? Primero que todo, a través del bautismo. Porque el bautismo nos da la gracia eficaz, nos mantiene en el estado de gracia y nos hace romper con el pecado original. Pero al mismo tiempo, con el paso de los años, ese hombre viejo a veces quiere volver a salir, y por eso está la gracia de la confesión, para poder redimirnos de los pecados cometidos. Y están los demás sacramentos, y está todo lo que podemos hacer para ir venciendo esa actitud de pecado que hay en nosotros. Y por eso, una de las herramientas para vencer esa actitud del pecado que hay en nosotros es la mortificación. Porque la mortificación es parte esencial de los ejercicios de penitencia. ¿Por qué? Porque la penitencia es una forma clara de mortificación. Cuando decimos que una persona
quiere entrar en un acto de penitencia o que estamos de penitentes, lo que estamos diciendo es que estamos confesando nuestras faltas, estamos confesando nuestro pecado y que queremos hacer una contrición verdadera, de volver a Dios dejando el pecado. Sin lugar a dudas, vencer con muchos vicios no es fácil, pero el inicio para vencer con ellos, el que quiere vencer el alcoholismo, las drogadicciones, el alcohol, el adulterio, la mentira, la lujuria y todo aquello que se vuelve vicioso en nosotros, es necesario confesar ese pecado, es decir, reconocer el pecado y así abrirme a la gracia que me santifica. Pero ¿qué es lo que más me ayudará a poder descubrir esa inclinación y así poderle huir al pecado y volver a estar en gracia? Hacer actos de penitencia, actos de mortificación. Por eso el alma se fortalece demasiado cuando hay penitencia, cuando hay mortificación, cuando se expían por esos pecados. Y entonces, de manera muy especial, yo reparando por ellos, también estoy haciendo penitencia y mortificación. La reparación entra aquí como una verdadera satisfacción que se ofrece a Dios, porque todo pecado que hemos cometido merece castigo, pero es tan grande el amor de Dios que esas penas ya Cristo las pagó en la cruz. Y ya el castigo merecido lo pagó Cristo. Cristo se hizo castigo en la cruz para saldar todos nuestros pecados. Y así nos trae como recompensa la salvación. Y eso es lo que sucede cada vez que nos confesamos. Es la absolución. Y eso es lo que sucede cada vez que entramos en una actitud de penitencia, en una actitud de mortificación, en la que los méritos de la cruz de Cristo se unen a nosotros y aumentan en nosotros la gracia, aumentan en nosotros la gracia. Y por eso, para conseguir ese verdadero arrepentimiento y penitencia, nosotros estamos llamados a hacer actos de mortificación. Vemos así, de una manera muy espiritual, los actos de mortificación y penitencia, y no los vemos como unos actos solo exteriores, solo como cargas pesadas, como mucha gente los ve. Y entonces, claro, ¿qué es lo más fácil ante considerar una carga pesada? No cargarla. ¿Qué es lo más fácil ante algo que no entendemos? Pues no practicarlo. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué la gente habla mal del ayuno, de hacer penitencias, de hacer abstinencias, momentos de vigilia, ofrecimientos y reparaciones? Porque primero no conocen de eso. Y entonces lo más fácil es decir, pues no lo practico. Y segundo, porque no hemos entendido la gracia y cómo la gracia de Dios obra, pero también necesita de nosotros un acto consciente de reconocimiento. Y la penitencia, la mortificación y todas estas prácticas son actos que ayudan al reconocimiento de esa actitud de penitencia y de arrepentimiento. Jesús nos invita a que lo sigamos y lo imitemos a Él. Y si nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús ayunaba, Jesús se sacrificaba, Jesús se abstenía, Jesús reparaba. El acto más sublime por el cual Jesús nos mostró el valor de la mortificación es en la cruz, el acto de la cruz. Él, siendo el santo de los santos, en la cruz se entregó, se hizo culpable sin ser culpable, se hizo castigo sin merecerlo, por salvarnos a todos. Y allí en el Calvario lo contemplamos sufriendo, pero ahí también lo podemos contemplar santificándonos, salvándonos y enseñándonos el verdadero ejemplo de la mortificación, de la penitencia. Jesús se hizo penitente sin necesidad. Lo hizo por nosotros, que sí éramos los culpables. Lo hizo por nosotros, que sí estábamos en pecado. Lo hizo por nosotros. Y si Él, siendo Dios, lo hizo para enseñarnos que sí es necesario darle muerte al pecado, Él lo hizo en la cruz, le dio muerte al pecado. Dale muerte al demonio, y Él lo hizo en la cruz, le dio muerte al demonio. Nosotros también, si nos unimos a la cruz de Cristo, y una manera de unirnos a la cruz de Cristo es a través de actos de penitencia, de mortificación, concretamente ayunos, abstinencias, privaciones, actos de reparación. Así, también Pablo nos lo va a enseñar. Pablo nos va a dejar también un legado maravilloso en el que el camino de la perfección pasa por la cruz.
ya que no hay santidad si no se hace la renuncia, si no se hace penitencia, si no hay en un combate espiritual. Ese progreso implica ¿qué? Abajamiento. Este proceso espiritual implica que reconocer el pecado y hacer algo para vencerlo. Son herramientas. Por eso las prácticas de la mortificación, que son las prácticas de penitencia, que son las prácticas de ayuno y otras más, deben ser practicadas primero con prudencia y segundo con discreción. Con prudencia porque no podemos darle duro al cuerpo, porque el cuerpo necesita también ser atendido, porque el cuerpo es el vehículo que tiene el alma para estar aquí. Por lo tanto, si usted no es prudente en sus prácticas de penitencia, comete errores contra el cuerpo que pueden ser irreparables. Porque nadie está diciendo que usted castigue al cuerpo, que usted destruya el cuerpo, que usted dañe el cuerpo. Eso no es penitencia. Con todo el respeto que todos ustedes se merecen, pero si tus penitencias lo que están haciendo es dañando tu organismo, destruyendo tu cuerpo, entonces no has entendido nada. Nadie te está diciendo que tienes que hacer un ayuno de todo un día si lo que trae como consecuencia es que te enfermes. Nadie te está pidiendo que hagas una penitencia de una semana si lo que va a traer como consecuencia es que termines en un hospital. Eso no es lo que Dios quiere. Pero también que la práctica no se deje de hacer y que lo hagas con esa prudencia que el Espíritu nos va dando. Y con discreción, porque de nada tiene sentido estar bombardeando con trompetas las prácticas de penitencia que hacemos, que es la que muchos católicos hacen. Le están promulgando al mundo lo que están haciendo. Ya lo dijo el Señor, ya tienen su paga. En cambio el Señor dice que si hacemos una penitencia, una mortificación, un ayuno, que nos lavemos la cara, que nos perfumemos, que nadie del mundo vea lo que estamos haciendo, que lo vea Dios, y es Dios quien entonces lo va a premiar. Y en esa dinámica aparecen muchas prácticas, pero la más importante y de las más interesantes prácticas es la del ayuno. Y llamamos ayuno exactamente a la privación voluntaria de comida durante algún tiempo por un motivo. ¿Y cuál es el motivo? De darle culto a Dios. ¿O cuál es el motivo? De entrar en oración. Y aquí queda ya claro y definido el motivo principal del ayuno. Me privo de algo, especialmente de comida, pero si no me puedo privar de comida por X o Y motivo, porque de pronto mi organismo me impide privarme de comida, entonces me privo de otra cosa en un tiempo determinado, y el tiempo que empleaba para hacer eso lo dedico para estar con Dios, para orarle a Dios, para darle culto a Dios. Y lo que de pronto empleaba de tiempo o de cosas, en este caso de comida, lo vuelvo ofrenda. El ayuno en el Antiguo Testamento era una obra de expiación. Oiga, una obra de expiación. Así lo cuenta el libro del Levítico, en el capítulo 16 y en otros pasajes, donde en la antigua alianza se practicaba esto como una forma de expiar los pecados, de agradarle a Dios por medio de esas privaciones que eran muy fuertes, muy exigentes, y que por eso el mismo Cristo va a ser muy crítico de esas prácticas tan exteriores, porque se volvió en una práctica exterior, donde entonces se ayunaba solamente ¿por qué? Por cumplir la norma, por cumplir una norma, y porque todo el mundo se diera cuenta que se estaba haciendo, porque era una manera de expiar los pecados. Y entonces se desvirtuó el ayuno, terminó siendo eso tan exterior. Será Jesús el que en el Nuevo Testamento le dé una dimensión muy profunda al ayuno, una dimensión más profunda a esa práctica penitencial. Tanto así que por eso el texto va a decir que los apóstoles no ayunan mientras el esposo está con ellos, que ayunarán más tarde. Es que Jesús ha pagado por nuestros pecados. Él ayunó 40 días y 40 noches, y con esa práctica que inaugura Jesús de ayuno, vence al demonio, vence a Satanás, y nos arroja a todos nosotros a entender que precisamente orando y ayunando es que se entiende una verdadera mortificación.
La iglesia es fiel a la enseñanza de Jesús. La iglesia es fiel a esa institución de Cristo de permanecer en oración y ayuno. Porque si no van de la mano, el ayuno no tiene sentido. Si yo no aprovecho el ayuno para orar, si yo no aprovecho el ayuno para practicar ese encuentro con Dios, entonces no lo entenderé. Por eso los apóstoles no ayunan mientras el esposo está con ellos, dando a entender primero que el ayuno es valioso y que es provechoso, pero que mientras el esposo está con ellos no tienen que ayunar, refiriéndose a que estando en la vivencia de Cristo, estando unido a Cristo, pues no tengo que hacer ayuno. La pregunta es, ¿todos estamos unidos a Cristo? Y nos tenemos que responder inmediatamente que no, que nos falta. Y por eso aparece el ayuno como un regalo, para privarnos de lo malo, para apartarnos de lo malo y así descubrir que el esposo está con nosotros. No nos creamos tan buenos. A mí cuando alguien me dice, no, yo no practico el ayuno, entonces yo lo miro y yo digo, ya es santo, qué dicha. Como que me provoca tocarlo y decirle, pegame un poquito de tu santidad, porque si ya no ayunas es porque ya el esposo está contigo totalmente, es porque ya Cristo está contigo en plenitud. Bueno, puede que sí, pero yo me pongo a mirar entonces la vida de los santos. La vida de los santos era una vida plena. La vida de los santos era una vida de ejemplo a seguir. Y si la vida de los santos es un ejemplo a seguir y ellos ayunaban, o sea que ellos veían que les hacía falta mucho para estar más en intimidad con el Señor. Oiga qué belleza. Unos hombres tan buenos como son los santos, que uno diría, ellos ya estaban en plenitud con Cristo. Ellos ya estaban totalmente unidos al esposo, unidos a Cristo. Y sin embargo, ellos eran tan buenos que veían cositas que les faltaba para estar más unidos a Cristo. Ellos querían verdaderamente estar en olor de santidad. Y por eso aprovechaban el ayuno para purificarse, y así agradar más a Dios. Entonces no despreciemos una práctica tan linda, tan bella, tan espiritual y tan profunda que nos hace entrar en gracia y nos ayuda a crecer en santidad. Y que aquellos que lo desprecian y que no lo saben practicar, tampoco entremos en polémica. Nada de estar hablando mal del que no ayuna o de estar atacando a aquellos que atacan el ayuno, porque estás cayendo en lo mismo. Cállate, no digas nada, hazlo tú. Que aquí no importa si un padre, si un obispo, si un laico habla o no bien del ayuno. Aquí lo que importa es que lo practiques. Y que entiendas que cuando Jesús dijo, es que mis apóstoles no tienen que ayunar porque estoy con ellos, muy seguramente, eso hay que entenderlo, se refería a algo muy pleno. Y es quien está en intimidad con Jesús, ya está en la gracia. Pero mientras yo descubra que me faltan cositas para estar más con el Señor, aprovecho el ayuno como una gracia especial. Y así se va entendiendo cómo aparece como un regalo maravilloso para nuestra vivencia espiritual la práctica del ayuno. También el ayuno te ayudará de una manera muy especial en el proceso de reparación por los pecados. Porque cuando tú te privas de un alimento o te privas de algo que te agrada y se lo ofreces al Señor y estás en oración, lo puedes aplicar en reparación por tus pecados. ¡Qué alegría! Poder reparar por los pecados que hemos cometido ofreciendo la práctica maravillosa del ayuno. Jesús, la Iglesia y Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, en todas sus apariciones pide incesantemente la práctica del ayuno. Oiga lo que acabo de decir. La Virgen pide incesantemente la práctica del ayuno. ¿Por qué? Porque la Virgen sabe que si ayunamos podemos vencer más fácil las tentaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un ayuno nos estamos preparando fuertemente para cuando llegue la tentación. No significa que entonces llega la tentación y no caemos, pero también de cuántas tentaciones hemos salido precisamente porque hemos practicado el ayuno, porque hemos fortalecido nuestro espíritu.
a través del ayuno. Al mismo tiempo, el ayuno nos ayuda a hacernos solidarios con el otro, porque cuando yo dejo de consumir un alimento, yo voy a volverme en justicia misericordioso, haciendo una caridad con eso que yo dejé de comerme. De ahí la importancia de que no solamente entonces puedes ayunar o tienes que ayunar de lo que te comes en el desayuno o en el almuerzo. De pronto, qué bueno que tú, que estás con ese vicio del cigarrillo o ese vicio del tinto o ese vicio de otras cosas que sabes que te están haciendo daño, emplees eso en volverse a ayuno, y que eso que estás así gastando equivocadamente termine siendo después una obra de caridad en alguien. De eso se trata. Al mismo tiempo, con el ayuno, entonces no solamente venzo la tentación, me hago solidario porque lo que dejo de comer o lo que dejo de gastar en cosas que pueden que no sean necesarias termina siendo solidaridad y caridad. El ayuno nos hace, ojo con esto, tener hambre de Cristo. Yo no como algo o no hago algo, pero porque anhelo tener a Cristo, recordando que no solo de pan vive el hombre. Al mismo tiempo, el ayuno será una práctica maravillosa que nos va a ayudar en nuestro crecimiento de fe, en nuestra vida de santidad. En el Antiguo Testamento, les decía, los ayunos eran hasta de 7 días. Ya en el Nuevo Testamento, como lo hemos estudiado, recordemos entonces la importancia de esa práctica. Usted puede irse al libro de Tobías 12:8 y cómo dice el libro de Tobías, qué bueno es el ayuno si va acompañado de oración. O allá en el libro de Primera de Samuel 31:13, donde se habla de hagan 7 días de ayuno para agradar al Señor. En el Nuevo Testamento, en Hechos 13:2, dice que es necesario el ayuno y la oración en ciertos casos. Específicamente en Marcos 9:29, hablando de que si no se hace el ayuno, difícilmente se puede vencer al maligno. Jesús también lo practicó, ya lo sabemos, y agrada al Padre. Agrada al Padre, porque como dice hermosamente en el Evangelio de Mateo, diciendo, y cuando hagas ayuno, entonces que nadie lo sepa para que el Padre, oiga, el Padre que está en lo secreto te recompense. Con el ayuno se sirve a Dios. Recordemos aquella profetisa Ana, el texto de Lucas 2 dice que ella no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayuno y oración. Y ni qué decir en el libro de Jonás y en el libro de Joel. Precisamente Jonás, cuando Nínive iba a ser destruida, ¿qué fue lo que predicó Jonás? Hagan ayuno y arrepiéntanse. Y por eso fue que el pueblo se salvó, ¿no es cierto? Y como dice Joel, vuelvan a mí con oración, con ayuno. Volvemos entonces a retomar esos textos para volver a afirmar que en un proceso de conversión es importante la penitencia y que entre las prácticas penitenciales enseñadas por la Iglesia, el ayuno hace parte importantísima. Y qué bueno no tener que decir, es que estoy obligado a hacer ayuno los miércoles de ceniza, es que estoy obligado a hacer ayuno los viernes de cuaresma, es que estoy obligado a hacer ayuno el viernes santo, es que estoy obligado a hacer ayuno porque el Padre nos ha puesto en esta tarea de preparación para consagrarnos a ayunar. No, qué bueno que digas, es necesario ayunar porque quiero unirme a Cristo, porque quiero vivir en la vida del Espíritu, porque quiero vencer el pecado, porque quiero reparar por mis pecados. Por eso es que quiero ayunar, porque quiero decirle a mi cuerpo, tú no mandas, en mí hay algo más grande que mi propio cuerpo y es mi alma. Bueno, del ayuno hablan todos los santos, hablan muchos papas, pero como les he dicho, habla principalmente Jesús y la Virgen, y por lo tanto hoy se los digo yo también. Hermanos míos, no dejemos de orar, no dejemos de ayunar, unamos la oración al ayuno. Ahora bien, cosas prácticas sobre el ayuno que quiero que queden muy bien en nuestra realidad espiritual.
porque me han hablado mucho, me han preguntado mucho de cosas prácticas. Entonces vamos a entablar ese diálogo sencillo. Lo principal del ayuno no es tanto la prohibición de comer o no comer, si en la mañana, si en la tarde o en la noche. Incluso no se trata de pensar en la cantidad de alimentos. Ahora bien, la recomendación principal frente al ayuno es que quien desea hacer un rato de ayuno, lo único que consuma sea pan y agua, o tostada y agua, o galletas y agua. Pero no solamente así, comiendo pan y agua o otra cosita con agua. Uno ayuna dependiendo de lo que el cuerpo le permita. Algunos están habituados a hacer largos tiempos de ayuno y su cuerpo los resiste. Otros no pueden hacer ratos prolongados de ayuno porque sus quebrantos y dolencias se los impiden. Pero vean, aún los que tienen quebrantos y dolencias pueden hacer cortos momentos de ayuno, no tan prolongados, o no hacen el ayuno de privarse de alimentos, sino de otras cosas. Ahí es donde se puede entender el ayuno también. Quien tenga rebosante salud y pueda hacer un ayuno prolongado desde que se levanta hasta las 10, otros lo pueden hacer hasta el mediodía, hay quienes los hacen hasta las 3 de la tarde y hay quienes hasta lo pueden hacer hasta las horas de la noche y pasan durante el día con pan, agua o galletas tostadas y agua, pero hay otros que no lo podemos hacer así. Entonces no va a agradar el ayuno a Dios. Claro que también le va a agradar. Porque aquí, vuelvo y repito, no interesa tanto la cantidad y el tiempo, sino la intensidad. Hay quienes de pronto nuestro ayuno no nos puede dar sino hasta las 10 de la mañana, porque tenemos que tomar una pastilla, porque tenemos algún quebranto de diabetes o de presión o otras cosas. Pero hay una cosa que yo sí les he dicho, y ustedes me la han escuchado muchas veces, y que quede aquí para nuestra reflexión. A usted y a mí nos ha tocado ir a que nos hagan exámenes de sangre y que tenemos que ir en ayunas. Y nos ha tocado que no nos atiendan rápidamente, sino que casualmente el día que nos toca hay una fila bastante larga para la toma de muestras. Y cuando uno llega y tiene que esperar y usted no estaba preparado para hacer ningún tipo de ayuno, porque claro, sencillamente íbamos a algo médico y en ese ambiente, pues ¿quién se va a concentrar? Todo el mundo escuchando, gritando, hablando, mirando en esos recintos, pues difícilmente uno dice, voy a aprovechar este momento de preparación para, antes de que me tomen mi sangre, estar en oración y concentrado. No lo logra uno hacer. Eso se termina uno dispersando. Y pasan las horas y uno se empieza a maluquear. Y uno empieza a decir, ¿qué pasó? Por Dios, ¿qué es este desánimo? ¿Qué es esta debilidad? Por Dios, si no me atienden rápido, me voy a desmayar aquí. Porque no he consumido nada y yo tengo una dolencia y un quebranto de salud. Bueno, eso nos ha pasado a muchos. Pero miren qué distinto cuando uno decide ayunar. Es decir, qué distinto cuando uno le dice a Dios, voy a ofrecerte estas 2, 3 o 4 horitas, porque Señor no puedo más por mi cuerpo. Y sin embargo, cuando le ofrezco eso a Dios, no me da nada. No me siento ni maluco, ni me siento que me voy a desmayar del hambre o me siento que me voy a desmayar por mis dolencias y quebrantos. ¿Pero por qué? Porque estoy en oración. Hermano, eso es así. La gracia de Dios obra. La gracia de Dios obra. Pero tampoco te puedes exagerar porque ya entonces agradas a Dios con el ayuno, pero sin terminar de dañar tu cuerpo, porque si no, no. Y si por algún motivo no puedes hacer ayuno, porque hay veces que definitivamente no lo puedes hacer por múltiples situaciones, porque tampoco se trata de que si tú estás en trabajo y tienes que quemar calorías, y tienes que quemar muchas calorías, y estás en ayuno, estás debilitando el cuerpo. Ese ayuno no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque usted no está dispuesto en oración. El ayuno tiene que ser
que usted disponga un buen tiempo para que mientras ayune esté orando. Por eso el que trabaja, mejor que haga ayuno un día que no esté trabajando, sábado, domingo. Pero no le conviene hacerlo en semana si trabajas, porque precisamente, ¿cómo vas a sacar el tiempo para orar? O si tu trabajo te lo permite, entonces lo puedes hacer, porque entonces sacas raticos del tiempo de ayuno para estar en oración, pero sin descuidar. Si de pronto, por algún motivo, tus trabajos implican quemar muchas calorías, entonces no termines afectando el cuerpo, por favor, porque entonces no estaríamos haciendo una práctica adecuada de lo que es agradable a Dios. Muchos preguntan, ¿qué días se debe hacer el ayuno? Entonces, frente a qué día se debe hacer el ayuno, hermanos, uno no puede exigirse todos los días. El resto de mi vida, todos los días voy a ayunar, no. Pero usted puede escoger. Hay personas que dicen, bueno, yo ofrezco estos 9 días y hago ayuno los 9 días. Unos raticos, por momenticos. O hay quienes dicen, yo voy a hacer un ayuno el día por medio. O yo voy a hacer ayuno los miércoles, los viernes y los domingos. Y así, uno define. O de pronto con tu director espiritual, o como ahorita les voy a dejar de práctica, porque apenas termine esta catequesis, yo les voy a poner una práctica para que empecemos ya lo que nos resta de nuestra catequesis, ofrecer unos ayunos muy especiales, eso sí, voluntarios. ¿Qué hacer mientras ayunamos? Ya sabes, orar. Si no, el ayuno queda estéril. Sí, esas son condiciones que en el ayuno son muy claras y que no podemos olvidarlas nunca. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo. Si vas a ayunar no es para que lo vea la gente. Y si vas a ayunar es para agradar a Dios, para que el Padre nos premie, el que está en lo secreto y todo lo ve. De ahí que si yo promulgo que estoy ayunando, ya ese ayuno no tiene sentido. Si tú tienes, ay no, es que yo estoy ayunando, ¿usted para qué tiene que decir eso? O sea, ¿usted para qué tiene que decirle a las demás personas que está ayunando? No lo tiene que hacer. Hágalo en silencio. Ofrézcaselo a Dios. Pero no coloques el ayuno como una oportunidad para vanagloriarte, para que los demás vean que estás ayunando. Tampoco ayunes por adelgazar, porque uno no lo hace para eso. No, ayunas precisamente para unirte espiritualmente al Señor. Algunos dirán, bueno, ¿y entonces cuál es la mejor actitud para estar en el ayuno? La humildad. La humildad. Si vamos a ayunar es para agradar a Dios y permitir que ese tiempo sea para hacernos bien en nuestra alma y para protegernos de las tentaciones y acechanzas del mal, para que así el ayuno nos ayude como una verdadera práctica de penitencia en la que el enemigo y sus acechanzas no nos terminen por dañar o hacer perder el camino de santidad. Bueno, y como dijo Jesús, tendría muchas cosas más que decirles, pero se las diré más tarde, porque este es un tema muy apasionante, del que hemos hablado en muchos momentos, pero que una vez más es bueno que lo escuchen, que lo reflexionen, para que la práctica sea adecuada y para que la práctica agrade a Dios. Algunos me han dicho, Padre, pero ¿no es suficiente con confesarme? Si allí ya se derrama toda la gracia y recibo el perdón, ¿para qué hacer más penitencia? ¿Para qué hacer una privación, una abstinencia, un ayuno, un sacrificio? Es más, Padre, si yo ya puedo comulgar y estoy recibiendo plenamente a Jesús, Padre, no es suficiente con leer la Biblia o con la oración, o incluso no es suficiente con hacer obras buenas, las obras de misericordia, ya con eso es más que suficiente. ¿Para qué hacer penitencias, sacrificios, ayunos y cosas de estas? Y les voy a decir, primero, porque Jesús habló del ayuno, porque Jesús lo practicó. Ahí ya pierde todo lo demás. Jesús practicó el ayuno. Si a Jesús no le hubiera interesado el ayuno, no hubiera hecho 40 días y 40 noches de ayuno, al punto que al final sintió hambre, dice el texto. Jesús lo practicó. Segundo, la Virgen lo pide incesantemente, ya lo dijimos. Y lo más interesante,
no hay santo que no hable del ayuno. Y no hay director espiritual que quiera dirigir bien un alma que en la historia de la iglesia no haya recomendado el ayuno. Yo estoy con ustedes en estas catequesis. Yo sería un sacerdote a medias y yo estuviera dando una enseñanza tergiversada si no hiciera parte de los directores espirituales que a lo largo de la historia han recomendado el ayuno como una manera de cerrarle la puerta al enemigo, de cerrarle la puerta a Satanás, de darle duro al pecado, de vencer al enemigo. El ayuno ayuda a cerrarle esas puertas al mal, porque Él quiere entrar y nos quiere dejar encerrados en el pecado. El enemigo quiere que tú te sientas aplastado, aniquilado en tu pecado, y peor, que creas que no puedes salir de él, o que no hay herramientas para salir de él, y resulta que las hay, y se llama la confesión, y se llama la oración, y se llama la Eucaristía, y se llama la palabra, y se llama la penitencia, que la practicó Cristo, que la practicaron los santos, que la enseña María. Así es, el ayuno nos da fuerzas para resistir el mal y vencerlo. Alguno pensará, pero eso es una práctica del Antiguo Testamento, eso ya no aplica a nuestros días. Mucho cuidado. Esa es la actitud modernista que nos ha hecho perder y despreciar lo que es fundamental. Y en la vida cristiana es muy fundamental y muy esencial la mortificación. Y si no te gusta la palabra mortificación porque te suena a que es darle muerte, y por qué tengo que dar muerte, entonces hablemoslo de penitencia. Y si tampoco te gusta hablar de penitencia, entonces hablemos de amor. Son también signos de amor. Cuando uno ama a alguien, siempre hay sacrificios. Cuando uno ama a alguien, lo deja libre. Y ese es un gran sacrificio muchas veces. Cuando uno ama a alguien, lo tiene que respetar como es y valorar como es, así a uno no le guste muchas cosas de esa persona. Cuando uno ama a alguien, hace sacrificios. Si eso pasa a nivel humano, tan sencillo, que a ti y a mí nos ha tocado con una amistad, con alguna persona que queremos, hacer sacrificios, pregunto, ¿y por Dios no vamos a hacer ninguno? Siendo Él lo más grande, lo más sublime, lo más bello, ¿vas a decir que no puedes hacer un sacrificio por Él? Y que en definitiva lo recibe Él, pero quien le sirve es a ti y a mí, porque estamos venciendo la tentación, haciéndole frente al pecado y encontrando la gracia que nos levanta y que nos anima. Padre, es que me voy a enfermar si hago ayuno. Si lo haces bien, no, de ninguna manera. Nadie se ha enfermado por hacer ayuno. Uno se enferma si le toca hacer una larga espera y no puede comer. Uno se enferma si está aguantando hambre, pero uno no se enferma si está ayunando, porque es que usted es el que maneja el tiempo. El hambre que padecen muchos no la manejan, porque es que no tienen con qué comer. Usted, gracias a Dios, tiene en su mesa comida, y a usted el ayuno le tiene que hacer entender cuántos hay que no tienen. Qué bueno que lo que yo no me coma sea comida en la mesa de otro. Por eso el ayuno sirve para que yo sea misericordioso. Porque es que en el ayuno no se trata de aguantar hambre. Ojo con eso, que es que no hemos entendido el ayuno, lo que ya los vengo diciendo. Practicamos muy mal estas cosas. No es aguantar hambre. Es un acto para humillarme ante Dios, para decirle a mi cuerpo, tú no mandas, como dice el Salmo 35. Ahora bien, vuelvo y repito, nos están desanimando frente al ayuno muchas veces personas espirituales. Qué triste escuchar la falsedad del comentario de un ministro o de un jefe espiritual diciendo y afirmando que no es necesario el ayuno. No, cuando incluso se ha comprobado que termina siendo hasta una terapia, y ha demostrado también cómo quien come bien evita tantas enfermedades y mejora condiciones de salud. Entonces, yo creo que es cuestión de encontrar equilibrio y ofrecerle a Dios. Por eso, cuando se ayuna, es importante entender
que ahí también se está uno liberando, incluso de toxinas dañinas para el cuerpo. Y también se está liberando del pecado, que es la gran toxina que hay en tu vida y en la mía. Queridos hermanos, estos mensajes, estas enseñanzas te van a ayudar a aplastar al enemigo y te van a ayudar a crecer espiritualmente. Te van a ayudar en tu camino de santificar el alma. Te invito a hacer el experimento y que verifiques con tu propia experiencia que sí es valioso el ayuno. Te vas a dar cuenta que antes eras esclavo del mal, que eras esclavo del pecado, que eras el esclavo de muchos vicios, pero el ayuno te ayudó, el ayuno te dio fuerzas. Yo he escuchado un testimonio muy grande, 2 testimonios. Un primer testimonio se lo escuché siendo yo muy joven a un sacerdote que contaba que él tenía tentaciones muy fuertes, carnales, y que él sufría mucho en su sacerdocio, que hasta llegó a pensar que lo mejor era dejar el sacerdocio, porque la tentación carnal estaba muy fuerte y no la podía soportar. Él oraba y no lograba vencer la tentación. Se levantaba por la noche y no lograba vencer la tentación. Y era en el pensamiento. Nunca la hizo efectiva en ceder a las pasiones que por su mente pasaban, pero las tenía con mucha fuerza. Tan fuerte que llegó a decir: voy a tener que dejar el sacerdocio. Y que su director espiritual le dijo en su momento que entonces empezara a hacer ayuno. El primer mes hizo ayuno, pero lo hizo mal, porque entonces él simplemente dejaba de comer y hacía un momentico de oración, pero no le puse todo el interés. Cuando volvió al mes, al director espiritual le dijo: no, sigo con lo mismo, sigo. Entonces el director espiritual le dijo: tú estás haciendo el ayuno mal, porque si estuvieras haciendo bien el ayuno, ya estuvieras venciendo mucho esos pensamientos. El sacerdote se fue, cuenta él mismo, que él se fue a orar y a ver qué era lo que estaba pasando, y sí se dio cuenta de que tenía 3 errores en la práctica de su ayuno. Primer error: se estaban dando cuenta los que compartían con él que estaba ayunando. Se daban cuenta. Entonces él comenzó a otras prácticas. Se levantaba más temprano, compartía en la mesa un pequeño alimento porque ya había hecho otro tipo de horas para el ayuno, y así evitó que la gente se diera cuenta del ayuno y empezó a hacer más eficaz su ayuno. Segunda práctica que empezó a emplear en su ayuno era leer la palabra constantemente en el tiempo que estaba ayunando. Leer la palabra, alimentarse de la palabra. Hice para el Santísimo. Y cuenta que incluso hubo días en que ayunó poquitas horas, pero que fueron más eficaces. Y que el tercer cambio que hizo en su ayuno fue que no solamente se privó de comer, sino que empezó a ver qué otras cosas tendría que privar, de las que tendría que privarse, que le ayudarían también. Y cuenta la historia que él logró vencer esa tentación y que el enemigo se cansó de tentarlo con esos pensamientos lujuriosos y pecaminosos, y él logró ser un gran santo sacerdote. Omito los nombres de los sacerdotes porque uno de ellos está vivo, el otro ya está en la gloria del cielo, pero es un testimonio muy lindo. Y un segundo testimonio lo escuché de una persona muy intelectual. Era un médico él, no fue en esta parroquia donde estoy ahora, sino en otra parroquia que estuve. Y él era un médico, y él, siendo muy buen médico, tenía una tentación muy grande, y era un vicio que tenía a la marihuana. Y siendo muy buen médico, él desde muy joven tenía ese vicio. Trató muchísimo, hacía parte de los grupos de las parroquias, participaba de todos los grupos, que cuando se casó, grupos de parejas, con los hijos, los tenían todo. Y sin embargo, él, ya siendo un señor muy viejo ya, y médico y muy bueno, tenía a veces que alejarse para fumar marihuana, porque era lo que le daba y le calmaba la ansiedad. Él, en un proceso de consagración como estos, empezó a escuchar lo del ayuno y empezó a abrir el ayuno y a ofrecer el ayuno para vencer esa tentación, y lo logró.
y lo logró. Fue la única. Él dijo, lo único que me hizo a mí vencer, lo único que me hizo a mí vencer esa adicción a la marihuana fue el ayuno. Qué práctica tan bella es el ayuno. Anímate, hermano, a trabajar por tu santidad. Anímate a trabajar por tu conversión y que triunfe el Inmaculado Corazón de María, que no es otro que el triunfo de Cristo y del amor del Padre, y que fluya el poder del Espíritu Santo, porque muy seguramente también estas catequesis las van a oír los que están preparándose a la consagración al Espíritu Santo, porque son temas que deben manejar todos también, tanto los que se van a consagrar a la Virgen, o por lo menos por medio de María Dios y al Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Amén. Práctica 4. Ya tenemos la práctica 1, que va a ser constante en nuestra vida. ¿Y cuál es? Claro que sí. El examen de conciencia, todos los días antes de acostarnos. Práctica 2, ya lo saben, no lo olviden, las primicias de oración, que al levantarme lo primero que sea, tener presente a mi Dios. Primicia, primero Él que cualquier otra cosa. Tercera práctica que vamos a tener muy presente en nuestra vida es hacer verdaderamente una preparación buena de cómo recibir a Jesús y hacer auténtica comunión sacramental o espiritual, siempre en los momentos que tengamos oportunidad, y volvernos almas reparadoras frente a Jesús sacramentado. Y viene la práctica 4, será el ayuno. Vamos a ayunar mañana viernes. O sea, vas a practicar el ayuno de la siguiente manera, y es, vas a desayunar la mitad de lo que siempre desayunas, vas a almorzar la mitad de lo que siempre almuerzas, vas a cenar la mitad de lo que siempre cenas. Y entre las comidas que van a ser a mitad, entonces solamente vas a tomar un poquito de agua, y si tienes alguna agonía, una galletica, y lo vas a ofrecer durante el día lo más que puedas en raticos de oración. Esa será pues la práctica de mañana. Pero la próxima semana van a ayunar domingo, martes y viernes. Domingo, martes y viernes de esta semana que viene. O sea, este domingo 24, el martes que viene y el viernes que viene. Y ese ayuno lo van a hacer, ya ustedes privarán de algún alimento. Ya si lo quieren hacer en la mañana, o el del mediodía, o el de la noche. Pero qué bueno que lo ofrezcan, y que mientras ofrecen el ayuno sea una práctica eficaz en tu crecimiento espiritual. Ofrécelo en reparación por tus propios pecados. Y obviamente el 31 de mayo, que es el día de tu consagración, todos vamos a hacer ayuno en la mañana, solamente en la mañana, como una preparación muy especial para nuestra consagración. Práctica que nos va a servir tanto a los que se van a consagrar al Espíritu Santo como a los que nos vamos a consagrar también a Dios por medio de la Santísima Virgen María. Entonces, y que esa práctica que vamos a hacer mañana de desayunar la mitad, almorzar la mitad y cenar la mitad, y si entre comida nos da alguna agonía, pues alguna galletica, y hacer durante todo el día el máximo de oración en reparación de nuestros pecados y los pecados de la familia y los del mundo entero. Y los ayunos que vamos a hacer el próximo domingo 24, el martes y el viernes, que sí es de uno, sea el de privarnos de la comida del desayuno, que es la mejor, porque en la mañana es el mejor momento para hacer ayuno, pero el que no pueda entonces se priva del almuerzo o de la cena, pero el tiempo que te prives de comerlo sea para volver la oración. Y como tercera y última práctica sería el mismo 31 como acción muy profunda para tu consagración, pero que esto sea también una actitud constante. ¿Y qué les dejo como práctica para el resto de la vida? Ayunen una vez por semana, escoja el día o los va cambiando, y que el ratico que usted escoja para ayunar lo ofrezca. Hay tantas cosas, de pronto tantas necesidades en la casa, tantos pecados tuyos o tantos pecados de los tuyos. Piensa en este momento los pecados de tu pareja, los pecados de tus hijos, los pecados de tus seres queridos, y de pronto ellos nada que entran en camino de conversión. Ofrezca el ayuno
semanalmente, un ratico, y dígale: Señor, por mi hija, por mi hijo, por mi pareja, por este hermano, esta hermana, o mis papás, o la conversión de alguno de los niños, y por mí también, porque es que el ayuno hay que hacerlo por cada uno también, para poder fortalecernos espiritualmente. ¿Qué práctica tan linda es la del ayuno? Disfruten de esta enseñanza y de esta práctica, que nos va a ayudar mucho en esta recta final de preparación, y que se nos prolongue en una práctica constante el resto de la vida. Miren que así vamos a tener prácticas muy bonitas para el resto de nuestra vida. El examen de conciencia por las noches, las primicias de oración por la mañana, el ofrecimiento de la comunión espiritual o sacramental, y ahora la práctica del ayuno. No la dejemos solo para Cuaresma, sino que empecemos a vivirla como hoy lo hemos enseñado y lo hemos puesto en oración. Santa bendición para todos.